Casi todos conocen el triste destino del enorme Titanic. Su hundimiento está lleno de mitos y suposiciones. Algunos creen que la velocidad del barco era demasiado alta en un área peligrosa. Otros culpan a las condiciones climáticas, mientras que el resto asegura que fue un accidente. Pero solo los pasajeros que sobrevivieron podían conocer y contar la verdad sobre lo que sucedió entonces. Aquí te presentamos historias de personas que lograron sobrevivir a ese fatídico día. El 10 de abril de 1912, el transatlántico Titanic se fue en su primer y último viaje. Más de 2000 afortunados subieron a bordo del crucero y alrededor de 1000 personas fueron a despedirse de sus familiares. En la noche del 14 al 15 de abril, ese enorme barco chocó contra un iceberg y se hundió. Aproximadamente 700 personas sobrevivieron. Dos de ellos fueron los hermanos Michelle y Edmond, de 3 y 2 años respectivamente. Navegaron con su padre bajo los nombres ficticios de Lois y Loto. Su padre, el señor Michel Navratil, se presentaba como viudo y decía a todos que su esposa había muerto. De hecho, se divorció de ella y se llevó a los niños sin su consentimiento. Cuando el barco se hundía, el señor Michel tomó a los pequeños y los puso en el último bote salvavidas. Las últimas palabras que dejó escritas en una nota fueron: mis bebés, cuando mamá venga por ustedes, y ella por supuesto vendrá, díganle que la amé mucho y todavía la amo. Cuéntenle que esperaba que ella siguiera nuestros pasos para que pudiéramos vivir felices juntos, en paz y libertad en el nuevo mundo. Como su padre había muerto y los niños todavía eran pequeños, más tarde la madre vio a los niños en unas fotos en el periódico y pudo reunirse con sus hijos recién un mes después, el 16 de mayo. El futuro de los hermanos fue diferente. Michel se casó con su compañera de curso, se convirtió en profesor de psicología y vivió el resto de su vida en Montpellier. Murió a los 92 años. Edmond también se casó. Se unió al ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, pero más tarde tuvo que dejarlo por su debilitado estado de salud y murió a los 43 años. La insumergible Molly Margaret Brown era conocida por todos mucho antes del naufragio del Titanic. Ella fue una de las primeras mujeres en Estados Unidos en postularse para un cargo político, 8 años antes de que las damas obtuvieran el derecho al voto. Durante una estadía en Europa, recibió un mensaje que decía que su nieto estaba enfermo y decidió regresar inmediatamente a Nueva York debido a su inesperada decisión. Pocas personas, incluida su familia, sabían que Margaret estaba a bordo del Titanic. Después de que el barco chocó con un iceberg, Margaret se subió al bote 6, donde lideró a la gente, mientras que Robert Hitchens, responsable de ese barco, no lo pudo hacer debido a su inestabilidad emocional. Para cuando Margaret llegó a Nueva York, ella fue elegida presidenta del Comité de Supervivientes del Titanic y logró recaudar casi $10,000 para los necesitados. No abandonó el barco que lo rescató hasta asegurarse que todos los sobrevivientes recibieran asistencia médica y se reunieran con sus familias. Margaret Brown fue premiada por ayudar a los pasajeros del Titanic y más tarde recibió la Legión de Honor por su trabajo en el Comité para la Liberación de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Ella murió de un tumor cerebral en Nueva York a los 65 años. También se sabe que se llamaba Molly. Ese nombre fue inventado en Hollywood. Una chica que sobrevivió a 3 naufragios, Violet Constance Jessop, era la azafata de los transatlánticos de la empresa White Star Line. Ella estuvo a bordo del Olympic, que colisionó con el crucero Hank en 1911, y después trabajó en el Titanic, cuyo accidente se dio en 1912. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue enfermera a bordo del buque Hospital Britannic, que se hundió después de una explosión causada por una mina. A pesar de los 3 naufragios, Violet continuó trabajando en barcos y en 1950 se mudó a Grange, Ashfield, donde llenó su hogar con recuerdos de sus 42 años pasados en el mar. La actriz que actuó en una película con la misma ropa que vestía cuando se salvó del Titanic, la actriz Dorothy Gibson, y su madre estaban en París cuando decidieron comprar pasajes para el Titanic en primera clase. En ese fatídico día, el 14 de abril, ella jugó bridge con 2 banqueros y alrededor de las 11:40 se fue a su camarote, en donde oyó un fuerte crujido. Dorothy y su madre abordaron el bote 7, que estaba medio vacío, y pidieron a los banqueros que fueran con ellas. Había un agujero en el barco y parecía que se iban a hundir junto al Titanic, pero afortunadamente pudieron taparlo con ropa. A su llegada a Nueva York, su representante la convenció de actuar en una película sobre el naufragio. La propia Dorothy escribió el guión y en la cinta usó la misma ropa que vestía cuando se salvó. El metraje Salvada del Titanic se estrenó un mes después de la tragedia. Pronto Dorothy dejó el cine y se dedicó a trabajar en la Ópera Metropolitana. En 1928 ella y su madre se mudaron a París. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras vivía en Italia, fue acusada de sentimientos antifascistas y llevada a la cárcel de San Vittore en Milán, de la que escapó. Durante los años siguientes vivió en Francia, donde murió de un ataque al corazón a los 65 años. El chico que pudo volver a caminar después de congelarse, Richard Norris Williams, navegó en el barco con su padre y durante el accidente se comportaron con mucha calma. La familia Williams quería sentarse en un bar, pero el mayordomo se negó a abrir la puerta. Entonces fueron al gimnasio a calentarse. Cuando los pasajeros estaban en el agua, Richard Norris notó un bote plegable y se subió a él. Su padre murió a causa de una chimenea derrumbada. Aquellos que lograron sobrevivir fueron transferidos al barco salvavidas número 14. Ya a bordo del Carpathia, los médicos recomendaron a Richard amputarse sus pies congelados, pero él se negó. Posteriormente curó sus piernas, continuó su carrera como jugador de tenis y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Después se convirtió en un exitoso banquero de inversión en Filadelfia. Richard murió de enfisema a los 77 años.
El último pasajero joven que recordó bien la tragedia, Eva Miriam Hart, tenía 7 años cuando junto a sus padres abordó el Titanic. Según ella, su madre decidió no dormir de noche porque estaba constantemente preocupada y tenía un mal presentimiento. Cuando el barco comenzó a hundirse, su padre corrió hacia el camarote, envolvió a Eva en una manta y la metió en el bote salvavidas junto a su mamá. Las últimas palabras que dijo fueron: sostén la mano de tu madre y sé buena chica. El cuerpo del hombre nunca fue encontrado. A lo largo de su vida, ella trabajó como cantante y fue organizadora de partidos conservadores. Llevó una vida activa asociada al naufragio del Titanic y en múltiples ocasiones relató detalladamente lo sucedido el día de la tragedia frente a grandes cantidades de personas. Eva murió en su casa a los 91 años en 1996. El presidente que escapó del barco, Joseph Bruce, era presidente de White Star Line y él fue el responsable de la construcción del Titanic. Se salvó en un bote plegable y en su testimonio dijo que cuando el barco vivía sus últimos minutos, él se dio la vuelta, por lo que no vio cómo se hundió. Después de la tragedia, Bruce fue destrozado por la prensa y acusado de huir del barco, mientras que todavía quedaban mujeres y niños en él. Posteriormente inauguró otra nave llamada Mercy para el entrenamiento de oficiales de la Marina Mercante. Donó una gran cantidad de dinero al Fondo de los Marineros Muertos y al Fondo de la Marina durante la Primera Guerra Mundial y murió de una trombosis a los 74 años. A continuación te mostramos algunas imágenes inéditas del Titanic.